Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Millennial. El día de hoy estoy muy contento. Tenemos una visita muy especial que por ahí se estaba complicando un poquito, pero como siempre, pues lo que tiene que ser es, ¿no? Entonces se dieron las cosas. Digo, también quiero agradecer especialmente pues al invitado de hoy porque se portó muy accesible, muy comprensivo porque se dificultaron por ahí algunas situaciones, pero bueno, al final de cuentas ya estamos aquí y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre yo les digo, temas muy interesantes porque la verdad, si yo invito a alguien es porque considero que su tema vale, que su historia vale la pena ser contada, ¿no? Y compartida con todos ustedes. Y pues el caso de hoy no es la excepción, de hecho creo que a muchos les va a llamar la atención. Y bueno, pues el día de hoy quiero presentarles a esta persona que nos va a platicar una historia, pues ahora sí que de película. Eh, Tuvo una experiencia pues bonita, pero a la vez complicada en un país muy lejano, en África. Y bueno, ella nos va a platicar todos los detalles de esta experiencia de vida, ¿no? Entonces quiero presentarles a Gaby González. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, pues muchas gracias primero que nada por la invitación y pues hola a todos los que están aquí viendo esta entrevista. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por tu buena disposición. Pues ya estamos aquí, gracias a Dios, y te vamos a aprovechar pues todo lo posible, ¿no? Como les decía a la gente que nos ve, nos vas a contar, pues ahora sí que una historia de vida, donde, pues por cuestiones personales, en este caso de la música, pues te llevó hasta otro continente, ¿no? A otro país, muy lejos de aquí, con otras costumbres, con otros pensamientos, con otro idioma. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, como se dice. Y pues quisiera que empezáramos o que nos platicaras cómo nace esta relación tuya con la música, porque a final de cuentas la música es la que te llevó hasta allá donde estamos diciendo, hasta África, Guinea, puntualmente. ¿Cómo nace esa relación o ese gusto de Gaby con la música? Con la música, bueno, pues yo empiezo a, a tocar percusión en el año de 2007. Yo estaba estudiando en Monterrey, estaba estudiando odontología. Entonces, en un día ahí de esos que me escapaba al barrio antiguo, descubrí que había una escuela de percusiones que se llamaba Dum Dum. La primera vez que yo vi un djembe fue en el Cervantino, cuando iba pasando ahí por las calles y veía estos ensambles de percusión y yo decía, ay, qué bonitos esos tambores, yo quiero uno de esos. Entonces descubro esta escuela y era justo una escuela de percusiones, especialmente de percusión africana, con este tipo de tambores que se llama djembe. Entonces, pues lo tomé como hobby mientras estaba estudiando. En las tardes me iba a clases de percusión. Le tomé mucho amor, mucho cariño. Yo empecé a ir a las clases y había puras mujeres. Entonces en las clases las chicas ya llevaban un año y yo tenía apenas un mes. Y el maestro dice, vamos a hacer un grupo de percusión de puras mujeres. Y pues a mí me incluyeron ahí, entonces fui muy feliz de que recién llegada se armó el grupo así luego, luego. Ok. Eh, Siempre me gusta preguntarle a los invitados por su infancia, porque creo que ahí es donde se definen muchas cosas que a lo largo de la vida ya vamos experimentando después. ¿Cómo era Gaby de niña? O sea, ¿ya había por ahí esa relación con la música o nada que ver? Yo estuve en clases de piano cuando tenía 8 años, entonces me gustaba mucho ir a mis clases de piano y en algún momento la maestra deja de dar clases en la Casa de la Cultura. Entonces, pues mi mamá dice, no, pues ya no va a haber clases de piano. Entonces yo
quería seguir tomando clases y la maestra decía, no, no la saque de las clases porque tiene muy buen oído. Entonces, pues seguí con las clases de piano particulares y ese fue mi primer acercamiento a la música. Ok. ¿En tu familia alguien practicaba también algún arte o...? Pues tenía un tío que cantaba, pero así también como sin estudio, solo de hobby. Ok. Ajá, Va. esa es la única referencia. Ok, Gaby. Y bueno, nos cuentas que pues fue en Monterrey mientras tú estabas estudiando la carrera de odontología. Ujú. ¿Terminas tu carrera, vienes a Saltillo o te quedas allá en Monterrey? ¿Cómo fue ese Yo lapso? acabo mis estudios en Monterrey y pido mi servicio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una clínica de atención para indígenas. Era mi sueño también hacer mi servicio social allá. Escogen a dos alumnos dos egresados ya por semestre. Entonces hice todo lo posible para poder ir, apliqué. Necesitas tener buen promedio, lo cual también me ayudó mucho. Entonces fue mi primer acercamiento también a estar haciendo trabajo social en comunidades indígenas, lo cual también me hizo muy feliz. Y fue gracias a esa clínica y a ese servicio que hacíamos en comunidades zapatistas, no zapatistas, que supe cómo se trabaja en campo. Uh-huh. Oye, veo en esto poquito que nos has platicado, así como que un espíritu libre, ¿no? O sea, como que siempre, digo, lo poquito que voy conociendo de ti, como que siempre tú, pues, buscando, no sé, o sea, viviendo la vida o buscándote a ti misma, no lo sé, pero, pues, lejos de, a lo mejor de tu casa, De ¿no? casa, sí, pues me encanta la aventura, me encantan los viajes, entonces con estos recursos, pues así es como creo que he estado en mi vida, ¿no? O sea, siempre digo que soy dentista de profesión y percusionista de corazón y es lo que me ha llevado a poder hacer pues estos viajes o estas aventuras dentro de lo que estudié, pero también con un fondo pues hasta antropológico, ¿no? Porque meterse a una comunidad, estar 5 días en una comunidad, comiendo lo que comen en la comunidad y yendo al baño como tienen el baño ahí en las comunidades, pues fueron comunidades, la verdad, que con mucha necesidad en Chiapas. Y pues también aprendí a hablar tzotzil, celtal y chol, un poquito, lo básico de técnico para poder desarrollarme en tener una conversación con ellos, ¿no? Abre la boca, cierra la boca, ya sientes dormido. Entonces, pues básicamente el estar dentro de esos escenarios, por así decirlo, en comunidades, son las que también me gusta experimentar, porque a pesar de estar como en esta parte cuadrada médica, llevarlo a otras partes que rompen eso, ¿no? Y pues tienen mucha aventura, mucho aprendizaje y muchas experiencias bien bonitas que se quedan en el corazón. Claro, Uh-huh. es como vivir varias vidas en una sola, ¿no? Sí. Oye, Gaby, o sea, yo me pongo a pensar y a lo mejor voy a pecar de prejuicioso, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, la carrera de odontología, pues no la estudia cualquiera en México, al Uh-huh. menos, o aquí en Saltillo, que es donde yo tengo un poquito de contexto. ¿A qué Uh-huh. voy? De que es una carrera cara. O sea, Sí. no todos tienen el grado económico o las posibilidades para estudiar esa carrera. Entonces yo digo, una persona que tiene a lo mejor todas las comodidades en su casa, porque entiendo que pues tenías la posibilidad de cubrir el costo que requiere pues una carrera de ese tipo. Uh-huh. Sin embargo, o sea, tú pues buscaste tus sueños, lo que a ti te llenaba el corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí tiene algo de cierto lo que te estoy diciendo o por dónde va ahí la cosa. Sí, me considero una persona muy sencilla, entonces, pues parte también de la aventura, siento, o cuando menos así como en el mood en el que yo me he desenvuelto, es pues tener sencillez, ¿no? Para estar también en lugares que son pues muy rústicos, ¿no? Muy, muy
muy sencillos, ¿no? Una camita, un ventilador. Entonces, creo que esa sencillez me ha ayudado mucho a poder estar como en esta parte aventurera. Y pues así es mi naturaleza, ¿no? Entonces, aunque tuviera mucho dinero, siempre me encantaría estar en lugares también donde pueda aprender mucho de la gente y más de bajos recursos también. No, pues digo, todo mi reconocimiento y mis respetos, ¿no? Porque pues no cualquiera. O sea, sí quise puntualizar porque a medida que estaba escuchando tu historia, o sea, yo estaba así como que haciéndome esa pregunta, ¿no? Pero bueno, qué bueno que pesa más en tu vida lo que sientes que a lo mejor otras cosas, ¿no? Uh-huh. Por el lado seguíamos con la música, ya saliste de la escuela, como dices, te fuiste a San Cristóbal. Nada más, o sea, quiero saber si de alguna otra manera te seguiste desarrollando pues en el ámbito local o aquí nacional en la cuestión de la música. Bueno, regreso de San Cristóbal de las Casas, medio triste la verdad, porque también siento que San Cristóbal de las Casas fue una ciudad en donde justo eso, me llegué a sentir como pez en el agua, porque pues como que aquí en Saltillo, desde que estaba en el colegio, desde que también estaba en la universidad, como que pues era la rara, ¿no? O sea, como que no encajaba mucho con lo normal, ¿no? O sea, bueno, no que no cayera bien, porque creo que sí soy buena onda. Sí, sí, sí. Y le caigo bien pues a mucha gente, pero como que siempre fui la rarita, ¿no? Entonces en San Cristóbal me di cuenta que no era tan rara, sino que pues Saltillo todavía en ese entonces era un poquito más cerrado, más conservador. Entonces yo de repente sí me preguntaba, ¿estaré bien o estaré mal? Pero esa salida a San Cristóbal me hizo darme cuenta que no estaba tan mal, pero que en Saltillo era una ciudad que todavía estaba ahí. Oye, ese es un gran mensaje, porque digo, yo también, muchas veces me he sentido así el incomprendido, el rarito, como le quieran decir. Uh-huh. Y bueno, yo te digo, te reconozco mucho lo que tú has hecho porque yo en lo personal no me he atrevido a salir a otra ciudad, por ejemplo. Okay. Siempre me he quedado ahí con las ganas, no sé, Monterrey me gusta mucho, que está aquí, o sea, 40 minutos, Uh-huh. pero que sí es una ciudad mucho más grande, pero yo digo, no, es que el tráfico y cosas así, ¿no? Sí. Y ya, o sea, me quedo a lo mejor aquí en mi zona de confort. Entonces yo veo a personas como tú y digo, no, o sea, qué chido y qué valor el que les valió madre, dejaron todo y pues se fueron a vivir pues lo que necesitaban o lo que querían, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, por eso sí me llamó mucho la atención ahorita lo que estábamos platicando. Y te decía que si habías desarrollado la parte de la música antes de que te fueras, porque ahorita también nos estabas platicando que estuviste participando con algunos grupos aquí en la ciudad, ¿no? Sí, bueno, cuando regreso de San Cristóbal, que también en San Cristóbal estuve ahí, pues participando con algunos grupos, ¿no? O sea, igual seguía de día siendo dentista y de tarde noche pues ya era músico, percusionista. Regreso a Saltillo y empiezo a tocar con un grupo que fusionaba son jarocho y pues yo le metía este toque, ¿no? de música africana. Entonces ese grupo se llamaba La Sonaja Collective. También había tomado cursos de zapateado, jarocho. Okay. Entonces estuve ahí haciendo la percusión y haciendo también ahí algunos zapateados al ritmo ahí de esa fusión musical, ¿no? Entonces Alfredo Salas, que es un gran amigo y un gran músico, fue el que me invitó. Entonces aquí en Saltillo es con quien estuve participando en aquellos años, ¿no? Estábamos ya hablando como 2014, okay. Por ahí. Uh-huh. Oye, Gaby, a ver, platícanos de ahorita en la toma, por ahí aparece tu instrumento. Uh-huh. ¿Cómo me decías que se llama? Se llama yembe. Ok. ¿Es un instrumento nativo de África? Sí, y este yembe me lo traje justamente de allá, entonces es de una madera africana. Okay.
de un árbol que se llama lenque. Okay. Entonces es un tambor especial, digamos, porque pues aquí también los fabrican, pero los fabrican con maderas de aquí. Y no son igual, supongo. No, No, ¿verdad? no sonan igual. ¿Por qué te pregunto de tu instrumento? Para empezar, digo, es una artesanía, es una obra de arte. Uh-huh. No lo he escuchado sonar todavía. Pero a lo que yo voy, me gusta mucho, a mí, por ejemplo, la música electrónica y el beat, el sonido que va marcando el ritmo de la música. O sea, por ahí alguna vez escuché a un DJ, realmente no recuerdo quién fue, pero decía, o sea, el reggaetón, la música electrónica viene de los ritmos nativos de África, ¿verdad? O sea, no sé si tú también por ahí hayas escuchado algo o sepas algo de ese tema. Sí, de hecho también he participado con algunos amigos DJs. Okay. Mientras está sonando la música, yo estoy dándole ahí acompañando el punchis punchis, ¿no? Porque Okay. pues sí es un tambor que tiene unos graves muy, pues muy fuertes y el tambor siempre es algo muy alegre y que siempre pone a la gente a bailar. Eso es así comprobadísimo. Conecta, ¿no? Conecta con el corazón. Claro, y pues también se dice que porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el primer sonido que tuvimos más cerca pues fue el latido de su corazón. Entonces es como recordar, ¿no? Ese beat de, pues estamos vivos, ¿no? Entonces es como, yo lo siento como si el tambor no lo recuerda así cada rato, ¿no? Y más si tiene sabor y candela, pues ya nos pone a bailar. Claro, claro. Uh-huh. Pasando ya un poquito o sea, ¿cómo se llega la oportunidad de viajar a África? ¿Cómo surge? Bueno, después de estar un tiempito aquí en Saltillo y estar yo también aquí pues con mi familia, con mi papá trabajando también en el consultorio porque es dentista mi papá, ya me llega esa inquietud de, bueno, ya estuve mucho tiempo aquí en Saltillo y quiero irme a vivir a la playa. Entonces me voy a vivir a Playa del Carmen. Ya tengo amigos y amigas que viven allá porque cada año estuve yendo a un festival que se llama Festival Raíces. Estuvieron haciendo, a partir del 2012, empezaron a hacer cada año esos encuentros en el Festival Raíces, donde es cursos de percusión africana, percusión jarocha y percusión cubana. Y danza también. Entonces, en ese encuentro, que es un encuentro muy bello, conocí mucha gente de México, porque como que todo el mundo se preparaba para ese festival, entonces conocí a gente en Los Cabos, en Jalapa, en Ciudad de México, en Playa del Carmen. Entonces llego y ya llegando, luego tengo con quién tocar. Hacemos un grupo de mujeres también, este ensamble de percusión que se llamaba La Mat. Y bueno, pues soy muy feliz ahí también en Playa del Carmen. Y de repente escucho que Irma Álvarez, que es la mejor bailarina de México, bueno, también de las pioneras, ¿no? De las pioneras me refiero que desde que fueron a África hasta que fueron también las principales maestras que empezaron a enseñar esta arte, ¿no? De esta danza afroguineana, convoca para hacer un stage, bueno, así se llama en francés, un workshop, ¿no? Para ir a Guinea. Para esto yo, desde que 2013 tenía muchas ganas de ir a Guinea. Fueron sesiones que llegué a tocar con mi psicoanalista, de que era como el sueño de mi vida, pero también no era como buena idea ir sola, ¿no? Entonces, y pues había que aprender a hablar un poquito de francés, cuando menos. Entonces, cuando yo escucho que Irma está convocando para ir, yo dije, no, pues yo me apunto, ¿no? Entonces, lo hizo junto con otra chica de Costa Rica, Mónica Luna, que también es maestra de danza africana. Entonces, el grupo iba conformado por 12 mexicanas y 8 de Costa Rica. Bueno, éramos 11 mexicanas y un mexicano nada más. Y pues de Costa Rica sí eran también 7 mujeres y un hombre. Entonces se hace todo este grupo de estudiantes
para ir a aprender percusión y danza a Guinea. Y pues la fecha planeada fue del 15 de enero al 15 de febrero, lo que duraba el curso. Entonces... ¿De qué año? Perdón. 2020. Okay. Entonces salimos de Cancún el 13 de enero del 2020 y la fecha de regreso estaba planeada para el día 23 de marzo porque yo quería pasar una primavera allá, así como que sentir cómo se siente la primavera allá, ¿no? Porque aquí como esos aires raros así de primaverales, dije, yo quiero sentir qué se siente estar allá en África en esa fecha. Ok. Uh-huh. Ok, bueno, platícanos, vamos a trasladarnos a ese punto. y cómo fue tu llegada, qué fue lo que más te impactó así, porque no sé, me imagino que al llegar a un país tan lejano, tan diferente en cultura, hay así como que esos choques culturales, ¿no? Realmente, ¿qué fue lo que más te costó y cómo fue ahí el principio de llegar a Guinea? A Guinea. Bueno, la llegada primero fue así. Voy a empezar por lo más feliz porque pues era el sueño de mi vida, entonces yo llegué acompañada de muchas amigas mexicanas que tenían esta misma pasión por los tambores y por la danza, entonces yo decía, yo no me la voy a creer hasta que salga del aeropuerto y pise África, voy a creérmela que estoy ahí. Pero en realidad cuando llegué al aeropuerto, pues era de noche, pisé y tantas horas de viaje y así como que llegué toda ahí atarantada que ni siquiera capté que estaba en África hasta el día siguiente que ya salimos por fin. Lo primero que vi que me impactó fueron las mujeres caminando con todo en la cabeza. Ajá. O sea, desde vendiendo aguacates, vendiendo plátanos, incluso pasó un señor vendiendo libros, así. Entonces yo dije, wow, yo pensé que esto era solamente pues visto en las pinturas, ¿no? O sea, ves una pintura de África y está una mujer cargando algo, pero yo pensé que eso ya no existía. Entonces fue la primera imagen que más me impactó al salir ya así a la calle en Guinea. Ok. ¿Cómo es la gente? Si hiciéramos ahí una comparativa, no sé si al principio ya te podías comunicar con ellos. ¿Hablan qué? ¿Francés? Sí. ¿Es una colonia francesa? Sí, hay 3 Guineas. Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, que ahí es donde se habla en español, okay. Y Guinea-Conakry, que es donde yo estuve. Hablan francés. Yo la verdad es que llevaba un 15% de francés, porque Irma, la maestra, pues nos traducía todo, ¿no? Entonces como que la verdad es que no me dio tanto tiempo de estudiar francés porque fue todo como muy rápido. Y entonces, bueno, empecé hablando francés, acabé hablando 2 de los dialectos que hablan allá, que es Susu y Malinke. Y bueno, en algún momento también era fransusu, como que entre que unas palabras me sabía en francés, unas en susu, pero sí, básicamente al principio que llegué como que no sabía mucho y todo era así como tradúceme y hablando así también a señas con todo mundo, ¿no? Inglés, la verdad es que es muy poquita gente la que habla inglés. Entonces encontré a un chico que hablaba inglés y también ahí me lo agarré de traductor y de explícame a ver qué onda, porque es muy poquita gente la que habla inglés. Entonces... o sea, decía de la gente, por ejemplo, pues los mexicanos tenemos fama de que acogemos al extranjero, ¿no? ¿Cómo te trató la gente allá? O sea, digo, a simple vista pues se veía que no eras de allá, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando empezaste a interactuar con la gente de allá, ¿cómo sentiste el trato? Bueno, la gente allá es súper alegre, extremadamente alegre. Viven en un nivel de pobreza que, bueno, la gente siempre sabe que África es pobre, pero hasta que no vives allá te das cuenta. Y a pesar de que son muy pobres, siempre están felices, alegres, bailando, ¡guay! Así, ¿no? Entonces, a los extranjeros nos quieren mucho. Les encanta cuando vamos a aprender también de su cultura. Pero creo que sí, el hecho de ser mexicana
sí fue como sentir que no era tan ajeno esa alegría, ¿no? Y los que nos quedamos varados, pues sí fuimos gente de Colombia, de Argentina, de Chile, de Francia y los mexicanos, ¿no? Entonces... O sea, ¿crees que a las otras personas de las otras nacionalidades, crees que les costó más adaptarse al lugar que a ti como mexicana? Sí, en especialmente, no al lugar tanto, pero Ah, por ejemplo a la comida. ok. Allá comen con picante, entonces nosotros Ah, comíamos pues como si nada mira, y ellos siempre se estaban quejando de que no, es que está muy picoso, no le pongan chile. Entonces nosotros como mexicanos nunca batallamos con la comida. Entonces, ese es como algo, ¿no? Que se sintió muy cercano, la comida, pero también esa vibra, ¿no? Esa energía, esas bromas, ¿no? Que también somos bien bromistas, allá también son así. Entonces, como que ese trato entre guineano y mexicano no costó. sin problema. Sí, aparte no es por nada, pero también los mexicanos tenemos muy buen nivel en cuanto a la danza y la percusión, porque también tenemos esta música, ¿no? Del son jarocho que está en 6 octavos, que es muy parecido como con esos beats africanos. Entonces, como que no nos cuesta entender tanto como a otras personas de otros países, ¿no? Digo, yo creo que también por o sea, esa cultura que tenemos de los mayas, de todas esas, pues, civilizaciones, que hubo anterior a nosotros, o sea, como quieras o no, pues traemos en la sangre también toda Claro. esa cultura, ¿no? Sí, traemos también el beat del tambor, las ceremonias, la tradición, o sea, todo eso, más aparte también los esclavos que llegaron a México, que igual no es algo que esté muy visibilizado, pero pues en la Costa Chica, en Guerrero, igual también en Veracruz, Exacto. como llegaron y dejaron esa influencia de esos ritmos, de esa música, de esa danza, entonces de ahí se ha ido transmitiendo hasta, pues por todo México, ¿no? Hasta llegar al norte. Exacto. Nos decías, pues el punto, a lo mejor que no es muy agradable, pero sí quisiera que nos compartieras, porque por ejemplo, no sé, dicen, en México hay no sé cuántos, 50 millones de pobres o 80, no sé cuántos. Ujú. Pero digo, comparado contra un país, de África, realmente, o sea, cuál es la diferencia o cómo nosotros tener esa referencia? Porque pues a veces caemos pues en la queja, ¿verdad? De que no hay Ujú. oportunidades en México. Y Uy, luego no. viene gente de fuera y dice, no, es que en México lo tienes todo para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la realidad? Mira, yo estuve en el cuarto país más pobre de África y podría decir que el 85% es pobre, el 10% es clase media y el 5% es rico. Y sí digo rico porque sí hay gente que pues trabaja con el oro y los diamantes, entonces sí hay, pero la mayoría es de clase Pobre, pobre baja. y más que nada las condiciones, o sea, voy a decir 3 cosas básicas: que la electricidad llega a las 7 de la noche, por lo tanto no hay, o sea, no cocinan en una estufa, siguen cocinando en anafre y con carbón. No hay lavadora, entonces siguen lavando a mano. Entonces, todo esto está en el 70% del país, o sea, y el otro 30%, a lo mejor la luz, bueno, como el 20% a lo mejor la luz llega a las 2 de la tarde y el otro 10% de los ricos llega a las 8 de la mañana, o sea, no se va, aunque sí se va de repente, o sea, sí como que se puede ir y regresa a los 10 minutos. Y tampoco hay agua que llegue a la casa, entonces tienes que salir al pozo para obtener agua. Entonces, ya con eso, aunque tengas dinero, pues no es fácil vivir allá. Ujú. Sí, supongo que aquí en México también debe haber comunidades que viven a lo mejor más o menos Ujú. en esas condiciones, ¿no? Sí, pero no Pero es la mayoría. estás hablando que son a lo mejor pocos. Ujú. Y si lo que tú nos estás compartiendo es que la mayoría de la gente vive allá en esas condiciones, pues sí es como que una diferencia abismal, ¿no?
Sí. O sea, sí quería que nos platicaras un poquito de eso, digo, para tener una referencia, ¿no? Porque a lo mejor nos comparamos siempre con, no sé, con Estados Unidos, porque aquí lo tenemos cerquita. Uh-huh. Y pues sí, a lo mejor ahí se ve que tenemos algunas carencias, pero si vemos también el otro lado de la moneda y podemos decir, no, estamos en la gloria, ¿no? O sea... Sí, no. O sea, yo cuando regresé y me subí a un camión, a un ADO, o sea, fue como, wow, qué lujo tener un camión que tiene así el asiento aterciopeladito, ¿no? O sea, allá viajas en unos camioncitos que se llaman, les dicen Magbana en Suzu, y es un camioncito como de los 80s que no tiene ventanas, entonces les hacen unos cuadritos al aluminio de la camionetita, ¿no? Y auto sardina, camioncito sardina, y en los taxis también para ir al village, auto sardina, y van dos ahí de copiloto, y a veces hasta me llegó tocar que sí iba otro ahí en medio de la palanca de velocidades. O sea, realmente estamos en la gloria. Sí, pues es relativo, ¿verdad? O sea, cuando hacemos la comparativa, pues depende contra quién te compares, sí, ¿no? Pero bueno, es un buen punto y creo que es un buen mensaje. Uh-huh. Pues creo que sí, en México hay muchas oportunidades y pues todo depende de... Digo, ahí entraríamos en un tema que está muy de moda, de que si el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Pero bueno, tendremos que profundizar mucho en ese tema. Simplemente sí quiero dejar uh-huh, tener ahí esas dos referencias. Bueno, Gaby, digamos que hasta aquí, pues a lo mejor yo lo puedo ver como, pues estabas viviendo tu sueño, ¿no? Sí. O sea, el lugar que siempre habías querido visitar, conociendo, todo era nuevo prácticamente para ti. Pero pues desgraciadamente se llega lo que a todos nos afectó y todos lo vivimos, uh-huh, que viene siendo la pandemia, y que en base a lo que tú me habías platicado un poquito, siento que ahí fue el parteaguas, ¿no? Donde todo se empezó a complicar de alguna manera. Entonces, quisiera que nos compartieras esa parte, uh-huh, cómo se vivió allá, cómo te afectó a ti. Sí. Bueno, pues entonces... después de estar ahí como en esta burbuja, ¿no? Porque pues claro que llegamos y teníamos una casa con agua, con luz, con electricidad, entonces, y con nuestros cursos, entonces como que estábamos ahí felices tomando los cursos de percusión, de danza, observando, y era como aprovechar al máximo porque pues eran 2 meses, ¿no? Entonces era un mes de estudio. Yo aparte me llevé instrumental dental para hacer voluntariado dental una semana, entonces como que día a día estaba viviéndolo súper presente, aquí y ahora, porque esto se va a acabar. Entonces el vuelo programado para el día 23 de marzo del 2020, pues es cancelado. Cuando se anuncia que hay una pandemia, entonces los aeropuertos van a cerrar. Entonces, ¿quién va a salir? Pues que salga ya, porque si no, van a cerrar, ¿no? Entonces, creo que fuimos los últimos en enterarnos, como África, todo le dejan al último. Y esto lo supimos porque una de mis compañeras se regresaba, o sea, ella solo iba el mes de estudio y regresaba a México. Entonces, cuando ella llega a Europa a dar unas clases justo de jarana y danza africana también, y le toca estar en Europa, entonces nos alerta, ¿no? Como, oigan, la pandemia está llegando a todo el mundo, van a cerrar. De hecho, a mí ya me cancelaron mis clases y tengo que salir a México ya porque si no, me voy a quedar aquí. Entonces, así es como nos empezamos a enterar, pero así como muy vagamente, hasta que nos damos cuenta que los vuelos son cancelados. Y pues nada, que nos vamos a quedar ahí hasta nuevo aviso, ¿no? Pero como que ahí en ese momento a mí no me causó ni tristeza ni dolor, porque dije, pues un mes más. Pues estoy bien a gusto. Sí, dije, bueno, pues un mes más, que la pandemia, que no sé qué, que van a cerrar. No, pues yo creo que un mes más, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mes se convirtió en 2 meses, la aerolínea cerró, no nos contestaban y había
amigas mías que estaban como yo muy felices de estar otro mes más o 2 meses más, pero una de mis amigas sí estaba súper asustada, tenía que regresar a su trabajo, tenía a su novio, ya estaba comprometida, entonces como que para ella fue así como, tengo que regresar porque mi trabajo y mi novio y mi familia, y mi suegra dice que acá se va a complicar todo porque es una pandemia que viene arrasando en todo mundo y las condiciones aquí en Guinea, pues sí, las condiciones de los hospitales y de la salud, la verdad es que es muy mala. Entonces ella estaba muy desesperada por salir. Entonces ella fue la que nos empezó como a alertar de que tenemos que mandar cartas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Necesitan venir por nosotros. Ya se hablaba de que estaban empezando a haber vuelos humanitarios para personas que estaban varadas en Brasil, en India y en África, pero claro que pues se iban a Sudáfrica o a Marruecos, no estaban viendo que había 12 mexicanos, bueno, ya éramos 8 en ese entonces, porque algunos sí ya se habían ido, éramos 8 mexicanos que estábamos varados en el cuarto país más pobre de África, entonces pues ¿quién va a ir allá? Y al principio hasta luego hacíamos bromas, ¿no? De que sí, van a venir por nosotros y nos van a rescatar y ya estábamos jugando que queríamos hasta luego así como jugar a hacer pues como una serie, ¿no? Como Lost, no sé, porque nos fuimos a vivir a una isla. Ajá. Bueno, ahí voy para allá, pero pasa todo esto, entonces al principio como tranquila, mis papás preocupados y yo preocupada por ellos, pero calmándolos, ¿no? De que a Guinea no había llegado tantas cifras de coronavirus, de hecho fueron muy pocas y a lo mejor fue solo para rellenar el índice mundial de los contagiados, pero en realidad no hubo casos de coronavirus. Entonces, en un punto yo soy la que me preocupo por mis papás y como que ven que todo está tranquilo, no nos restringieron, o sea, yo no viví el encierro del COVID, yo no viví... En Guinea no se podía hacer esto que hicieron como de no salir a vender a las calles. O sea, a veces decimos, no, es que aquí en México se vive al día. En Guinea se vive al día. O sea, si las señoras no salen a vender los aguacates y las lechugas y los plátanos, no tienen para comer. Entonces allá no podía haber paro. Ajá. O sea, no se podía no salir a vender porque... Sí, se mueren de hambre, ¿no? Antes que del coronavirus. Ándale, exactamente. Entonces, nunca viví el encierro en cuanto a ese tema, ¿no? Y nunca hubo gente que tampoco estuviera encerrada, ¿no? Por miedo. Lo que sí se cerraron fueron las mezquitas, que bueno, allá son musulmanes, entonces la gente que va a rezar rezaba en su casa, porque sí como que trataron de tomar las mismas medidas que en todo el mundo, se llegaron a usar cubrebocas de tela, no desechables, y había en algún momento sí también como que ir a la casa temprano, pero fue muy poquito, y justo llegó el mes de Ramadán, que es cuando ellos están todo el mes de ayuno. Entonces como que se juntó todo y no se sintió tanto, ¿no? O sea, para los guineanos ese cambio drástico de ya no salir y ya no... Las máquinas estas que te digo del transporte, pues si llevaban 20 personas podían llevar 15. O sea, fue muy sutil realmente. Okay. Pero para nosotros como mexicanos apasionados por esta cultura africana, pues también... se iban a cerrar todas estas clases de tambores y danza por el Ramadán y por esta religión que prohíbe música durante todo ese mes que están rezando y en ayuno. Entonces yo conocí a un amigo que nos dice, pues vénganse a vivir a la isla para que pues estén aquí refugiadas, tranquilas, como que no tan expuestas, ¿no? a la pandemia, y nos fuimos a refugiar ahí pues a una isla, ¿no? A ver, Gaby. Antes de que pasemos con el tema de la isla, es que haz de cuenta que yo estoy escuchando tu historia de la pandemia y es algo muy diferente a lo que se cuenta acá, ¿no? Digo, no sé si hayas tenido oportunidad de platicar con tus seres queridos, con tus amigos. O sea, acá estábamos todos vueltos locos, pensando que todos nos íbamos a morir. Sí. O sea, es que quiero resaltar el punto de que sí...
ocupan un lugar muy importante las redes sociales y los medios de comunicación en toda esa histeria colectiva que hubo, porque Sí. los medios todo el tiempo nos estaban diciendo cifras y muertos y muertos y muertos y nosotros al principio mucha gente dudamos de que siquiera fuera cierto porque pues no veías a ningún familiar que se enfermara, o sea, todo escuchabas pero no veías a nadie que se enfermara. Ujú. Y pues fue llegando poco a poco, en lo personal a mí también me tocó. Entonces te digo, si ya nos empezamos a preocupar porque empezamos a ver que el vecino, que el compañero de Claro. trabajo, que empezaron a cerrar, pues todo prácticamente, que Ujú. se detuvo la economía. Entonces ahí sí entramos en una histeria, muy fea. Pero te digo, es algo muy diferente a lo que tú nos estás platicando. O sea, que nos dices que allá ni siquiera, se cerraron así como tal pues los lugares donde se conglomeraba gente, ¿no? Sino que a lo mejor sí redujeron un poquito, las capacidades. Sí. Pero, ¿hubo gente muerta ya por ese tema o cómo se vio? No. De hecho, comentaba lo de la isla porque como que dentro de esa incertidumbre de cuándo vamos a volver y de todo lo que nos empezaron a decir los familiares, como que buscamos esa isla como refugio, ¿no? Conakry es una ciudad muy caótica, entonces fuimos a la isla como para tranquilizarnos y relajarnos de todo lo que se estaba sucediendo en el mundo, porque claro, yo tenía el grupo de amigas que viven aquí en Saltillo, entonces la verdad es que al principio sí decían muchas cosas, pero conforme iba pasando los días y la pandemia iba también en aumento, a mí ya me malviajaba abrir ese grupo porque era así de que no, de que ya todo el mundo trae cubrebocas y de que no, quiero ir a la tienda, o sea, o quiero ir al súper, pero no me atrevo, me da miedo, una de mis amigas embarazada. Entonces, como que abrir ese grupo me malviajaba, ver en Facebook que después, o sea, había gente que estaba yéndose a la playa y subían fotos y la gente comentaba de que irresponsables, que están viajando y no sé qué. Y yo en esos momentos donde estaba en la isla, quería compartir, quería subir fotos y me reprimí de hacerlo porque como que por empatía con el mundo, ¿no? Porque yo estaba completamente en otro mood, en otra situación, en un país súper alegre, escuchando tambores, bailando y bueno, sí medio preocupada porque cuándo voy a regresar, pero a la vez como, mira, a mí el hecho de estar varada en Guinea en esta situación, creo que lo que más me enseñó, aparte de otras muchas emociones que tuve que trabajar, pero lo que más me enseñó fue a soltar. O sea, ahí tuve que soltar el miedo, tuve que soltar también como esta necesidad de saber cuándo iba a volver, soltar también esta idea de que mis papás, o sea, yo cuando regrese quiero que mis papás estén bien, ¿no? Y hasta ahí solo pensaba en que ellos estuvieran bien hasta que yo estuve mal y ahí fue como, bueno, ahora yo no estoy bien, voy a poder regresar a México porque más que nada, más que todo este tema del coronavirus, a mí lo que siempre me dio miedo fue la malaria, que es la principal causa de muerte en África y nunca tuve COVID, pero el haber tenido malaria yo creo que es muchísimo más fuerte que el COVID y es mortal también y lleva años y no tiene cura. O sea, el COVID tuvo cura, la malaria todavía no se encuentra una vacuna que la cure, ¿no? Entonces, bueno, ya me adelanté unos meses después de esto, pero digamos que hasta el hecho de estar al borde de la muerte me llevó a pensar como, bueno, si te vas a morir, pues ya suelta que no vas a volver a México. Entonces, Sí, sí, sí. fue O una de sea, las cosas que te digo, me ayudó. O sea, más bien que tuve que hacer, soltar, porque hay otras cosas que tuve que soltar como, lo voy a decir aquí, es muy chistoso, pero soltar el usar papel de baño, porque allá solo en la capital venden papel de baño, como en estos supermercados franceses que puedes encontrar casi todo lo que usamos aquí en México al precio como al triple, o sea, como si estuviera en euros, ¿no? Y ahí había papel de baño o te vendían en las tienditas como unos tipo Kleenex, pero en las aldeas
no venden papel de baño porque ellos como musulmanes están acostumbrados a limpiarse con agua, o sea, se ponen agua con un artefacto muy específico y se limpian con la mano. Entonces, hasta eso tuve que soltar utilizar papel de baño. Okay. Entonces, no sé de dónde saqué tanta fuerza para poder estar ahí tanto tiempo soltando tantas cosas que bueno, fueron muchas. O sea, ahí estamos hablando de que, bueno, antes de pasar al tema de la malaria, Uh-huh. Sí me llama mucho la atención lo que estás comentando de esa evolución personal que tuviste que pasar. No sé si tú ya la estabas buscando desde antes de ir o surgió en el viaje porque a veces hacemos como que esos viajes no con la intención Sí. de olvidar cosas, de superar cosas. No sé si fue tu caso No, o ya para hasta que nada. estuviste allá fue como que pues algo casi obligado, ¿no? Sí, Porque sí, ya la sí. situación en la que tú estabas. Sí, no, o sea, yo sé que hay gente que se va al Camino de Santiago porque pues se va a encontrar o va así como a su viaje espiritual. No, yo iba a mi viaje de tambores y percusiones y alegría y danzar y la mamá África y, o sea, yo iba así, con toda la alegría del mundo, cero buscando un encuentro personal ni introspectivo y al final o sea, mucha gente me dice, oye, ¿y aprendiste mucho de percusiones? ¿Aprendiste muchos ritmos? Y le dije, pues mira, era la idea principal, pero aprendí más de mí y de la vida en ese viaje. Entonces, pues ahora sí que como que el universo dijo, esta se quiere ir a África y ya lleva años viviendo en África. Pues bueno, le voy a dar la oportunidad de que vaya, pero encima que se quede 1 año, 9 meses, que es lo que estuve en total. Sí, siento que esas experiencias de vida, o sea, nos dejan demasiado aprendizaje. Como tú decías, ibas con tu idea de disfrutar, de gozar, de estar en un lugar que ya tenías mucho tiempo deseándolo y pues digo, nadie lo esperaba, nadie lo sabía, pero ahí estaba una gran lección, ¿no? Que Sí, supongo fuiste una persona antes de y eres otra después, ¿no? sí, totalmente. Eh, bueno, ahora sí quiero que nos platiques la parte. Ahorita ya las cosas ya no estaban tan bien, ya te empezaste a preocupar y llega el tema de la malaria. ¿Cómo fue? Para empezar, platícanos un poquito, o sea, cómo se contrae esa enfermedad, si supiste en qué momento. Uh-huh. Platícanos un poquito de eso. Bueno, es una manera muy peculiar de contagiarse. Es un mosquito que llega y te pica como si nada, pero tiene que ser un mosquito hembra del género Anopheles que deja un parásito llamado Plasmodium falciparum y ese parásito pues entra al hígado y ahí empieza a hacer de las suyas. Cuando ese mosquito llega y pica, no pasa nada, pero, o sea, como que se incuba y como a los 7 días, 10 días empieza a hacer de las suyas con fiebre, dolor de huesos, piquetes en los huesos, en el corazón, en el hígado, fotosensibilidad, no puedes ver el sol, no puedes ver la luz, el celular también así como lastima demasiado en los ojos, tienes una debilidad impresionante, no quieres comer, no da hambre, vómito, diarrea. Entonces, cuando sientes los primeros síntomas, tienes que tratarlo así, porque si no, se empiezan a desarrollar como que todos los parásitos muy rápidamente y entre más tengas, más mal te sientes. Entonces, yo en ese momento que lo contraje, supongo que fue en la capital, porque yo me iba de viaje a la aldea a unas fiestas que empezaban, unas fiestas muy peculiares de un festejo que se llama Tabaski. Entonces eran mis máscaras favoritas, que ya había tocado los ritmos de esas máscaras, ya había escuchado esas máscaras, pero pues yo ya estaba ahí varada, los aeropuertos no respondían, Secretaría de Relaciones Exteriores no respondía. Entonces dije, bueno, pues me voy a la aldea a las fiestas de las máscaras y las danzas y así a la África típica de las casitas de esas como las caricaturas de Kirikou, ¿no? O sea, yo me voy a la aldea y pues a gozar, ¿no? Entonces, viajar desde la capital de Conakry hasta la aldea
me llevó 3 días. Días antes yo empecé a sentirme mal y había que hacerse como este test de coronavirus para poder viajar. Yo llegué a pensar que tenía coronavirus porque dije, ay, me estoy sintiendo bien mal, pero está muy raro porque nunca me había sentido así. Como que era como cuerpo cortado, pero más intenso. Y entonces dije, seguro es esa cosa que anda por todo el mundo y ya llego acá. Y como soy blanca, porque llegué a sufrir un poco de racismo todas, porque hubo un momento en el que ellos nos veían, nos dicen fotes, como extranjeras o blancas nos dicen fotes. Entonces decían, fote, corona, fote, corona. O sea, como, hazte para acá porque los blancos son los que traen el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pues como blanca seguro ya lo traigo. Y entonces el resultado me sale negativo y digo, bueno, no, pues entonces es una gripa. Sigo con mi plan de irme a ese viaje. Entonces, día 1, en el viaje, en los carros de estos Renault de los 90s, pues primer día, todo más o menos. Segundo día, empiezo a tener fiebre. Tercer día, para esto teníamos que hacer escalas y llegar a dormirnos a la intemperie en lo que el chofer se reponía un poco para seguir manejando. Entonces, ese segundo día me acuerdo que tuve demasiado frío y ya empezaba así a sudar y yo como no. Y yo decía, se me hace que esto es malaria, esto ya no es coronavirus, esto es malaria. Y preguntando a mis amigas que se quedaron en la capital, que algunas ya les había dado porque ya habían ido en años antes, me decían, ¿tienes vómito y diarrea? Y yo no. No, entonces tranquila, no es malaria. Bueno, tercer día, yo ya voy así de, primero, pues iba ahí como conviviendo, ¿no? Con los chicos que iban ahí de Guinea, yo era la única blanca. Y tercer día ya no quería que me hablaran, como que me molestaba que estuvieran hablando, o sea, me dolía todo el cuerpo, me dolía el sol. Y encima el chofer dice, es que pues ya le cambié 3 veces la llanta al carro porque eso sucedió. Entonces ya me gasté todo el dinero y ya no tengo gasolina para seguir hasta la aldea. Y yo así de, ¿cuánto necesitas? Yo ya quiero llegar, necesito llegar porque me siento súper mal. Entonces le di dinero para que pudiéramos continuar. Llego a esa aldea de madrugada y va por mí un amigo. Entonces tenemos que cruzar un río, pero ya no había lanchas a esa hora. Entonces él me lleva en su motocicleta y empieza a llover. Cada gota de lluvia era como un alfiler así que le caía a mi cuerpo porque era como una sensación de cuerpo cortado, pero a la 10ª potencia, ¿no? O sea, el agua, aunque estuviera tibia, era así, ¿no? Entonces yo llego a la aldea súper mal, súper grave, me empiezo a sentir así como alucinando y yo para ese entonces ya hablaba Susu. Entonces cuando llego y les pido agua, me quería hacer un suero, entonces les pido agua, limón y sal en Susu y no me entienden. Y ahí no hablan francés porque es una aldea, es como ir al rancho, ¿no? Bueno, pues claro, ahí hablaban otra de sus lenguas, que es la lengua malinke, entonces hacía señas, ¿no? Como agua, sal, limón. Y esa noche no dormí, porque sentía que si dormía me iba a morir, no sé, como que tenía mucho miedo de no despertar. Y esa noche estaba viendo la luna se me movía y lo único que yo pedía era como, Dios, si me va a tocar morirme, que me toque, pero yo quiero morir en México. Ahora sí que México lindo y querido, como la canción. Si muero lejos de ti. Decía, por favor, Dios, dame una oportunidad de regresar a México y si me toca morir, que me muera ya porque... no, o sea, imaginaba mi familia así en esta situación de yo muriéndome allá, o sea, no. Entonces, cuando escucho a las 6 de la mañana este rezo de esta mezquita musulmana, ¿no? Como empiezo a escuchar Allah Akbar y empiezo a escuchar como Sirinami Kiwana Manakan Tutututan. Y te lo juro que es, o sea, ese rezo y ese canto fue como que me sentí tanta paz y tanta tranquilidad que dije, ya es de día y estoy viva, ¿no?
puedo dormir. Y en lo que me dormí, pues tuvieron que ir por el doctor que vivía a 2 horas. O sea, esa aldea estaba a 2 horas de como la ciudad más cercana. Cuando regresa me hace el test y aparece positivo. Son como estos test así rápidos donde una rayita es negativo y 2 positivo. Y cuando me entero que es malaria me suelto a llorar así de... No, o sea, el terror, mi más grande miedo de estar en África, o sea, que coronavirus ni que nada, o sea, allá lo que a mí me preocupaba era tener malaria y cuando supe que la tenía, dije, claro, es todo este sentir en mi cuerpo y en mi cabeza un dolor así de un taladro aquí, otro acá, otro acá, otro acá, o sea, no era normal. Y por lo que yo escuchaba del coronavirus, pues tampoco era así. Y yo ya de día, así viendo el sol, era como, no, o sea, pónganme una venda en los ojos porque no puedo ver el sol. Pues todos los síntomas, ¿no? O sea, digo, lo que te Sí. habían platicado, pues todo cuadraba que era malaria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te trataron? ¿Ya te medicaron, te inyectaron algo? Bueno, antes de que llegara el doctor, me dieron un té de kenkelibá, que es como una planta tradicional, que es la que normalmente ellos usan para tratar esta enfermedad. Y tienen como muchas costumbres y muchas tradiciones y hay muchos brujos por allá, entonces también me decían que me tenía que bañar con esa planta y otras plantas especiales que me fueron a traer con el brujo del pueblo, porque la blanca se nos está muriendo, ¿no? Entonces, pues ahí me bañaron con eso, me dieron los tés, pero como yo ya llevaba 3 días sin tratar la enfermedad, cuando me hacen los análisis y ven que, no sé, ejemplo, lo normal es tener 1000 trofocitos y yo tenía 1.400.000. Entonces el doctor me dice, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, como tú ya era para que ya. Entonces, pues ya me tuvieron que llevar a la ciudad en lancha, tuvimos que cruzar el río en lancha, yo así tapadísima porque no me podía dar el sol. Sude y sude, ¿no? Sude y sude, tiemble y tiemble. Entonces llego al hospital y pues me tuvieron que dejar internada ahí 6 días para ponerme medicamento que son quininas y es una perfusión que te ponen aquí, dura 4 horas por goteo. Entonces así fue como pude sobrevivir a la malaria en esa ocasión. Ahorita sí, paso a la siguiente. Oye, Pero... Gaby, adelante. Pero no, sí, pues eso, o sea, a mí el coronavirus ni me pasaba por aquí, o sea, la malaria fue y es peor, mucho peor. Y toda la gente y todo el mundo estaba pensando y con el miedo en esta enfermedad, ¿no? En este virus, ¿no? Del coronavirus. Y nadie pensaba en África ni en la malaria. Oye, Gaby, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y por ejemplo, en algunos países, no hubo, pues cierre de cuestiones, actividades, económicas. O sea, la gente siguió asistiendo a su trabajo, siguieron asistiendo a las escuelas, porque digamos que otra manera de superar esto del coronavirus, decían que era haciéndote el autoinmune o algo así. Uh-huh. O sea, que el cuerpo fuera generando sus defensas para llegar al punto de que pues ya el virus no le perjudicara, ¿no? Uh-huh. A lo que yo voy. O sea, tú después de haber vivido todo esto y de haberlo superado, digo, pues a lo mejor tú ya tienes unas defensas súper fuertes, súper poderosas, ¿no? Yo siento que por eso no me dio COVID, como que hasta así entró, se asustó de, ay, no, esto está bien. Exacto. Porque también tuve fiebre tifoidea, siempre fue acompañada de fiebre tifoidea, la malaria, y salmonelosis, porque las condiciones son muy malas, las condiciones para lavar una fruta, el agua contaminada, y de hecho, después de salir como ya librada de la malaria, tuve 6 recaídas. O sea, cada vez que llegaba mi menstruación, tenía una recaída de malaria y eso fue durante 6 meses. Pero ahí yo ya sabía que no me iba a morir, porque como que ya era más sutil cuando llegaba, yo ya sabía distinguir, o sea, ya empezaba a sentir así como los piquetitos en el hígado, en los riñones y en el corazón y decía, ahí viene. Entonces ya me iba al doctor. Y como que la atacaba luego, no me esperaba ni un día. Entonces, claro.
duraba como 4 días mal, pero ya no tan mal. Y entonces, bueno, Ya. y el otro mes Ya lo igual. esperabas Y el otro mes siguiente igual, hasta que ya regreso a la capital. Bueno, para esto debo decir que mi idea era solo estar una semana en la aldea y estuve 3 meses, principalmente por la malaria. Segunda cosa por la que me quedaba era porque ya empezaban los problemas políticos, que es otro tema que me tocó vivir, y entonces no podía yo regresar de la aldea a la capital, porque estaban cerradas las carreteras. Entonces, eso, acabando con el tema de la malaria, hasta que regresé a la capital y una de mis amigas tenía MMS, fue que se me pudo curar por completo. Pero si no regresé, aparte de estar con la malaria y atrapada por toda la tradición de las máscaras, no podía regresar porque estaba en este momento como presidente Alpha Conde en su tercer sexenio. Entonces estaba como todo muy caliente, ¿no? Y estaban planeando un golpe de estado, entonces como que mejor no salgas porque está peligroso. Entonces, bueno, yo me quedé ahí viviendo entre máscaras y tambores y danza con estas chispas de malaria que aparecían y resignada que no podía regresar a la capital hasta nuevo aviso. En ese punto estabas todavía en donde, en la aldea. Sí, estaba en la aldea. En una aldea. Ahí ya estamos hablando de el mes de agosto, septiembre y octubre. Ok. Digo, ya totalmente compenetrado, ¿no? O sea, ya te conocían, ya... Sí, para ese entonces ya hablaba francés, ya hablaba susu y estaba empezando a hablar la lengua típica de esa aldea, de esa región malinque, que pues era la lengua malinque, mi favorita, por cierto. Entonces, bueno, hablando de eso, también una frase que me ayudó a sobrevivir y como pudiera yo describir todo este viaje y todo este aprendizaje que me dejó África, siempre la gente cuando algo te pasa, algo triste, siempre te dicen courage. Está en francés, o sea, coraje, que en México tenemos como otra definición, pero es que no me sale este paso, courage. Es que no puedo tocar, courage. Es que no tengo dinero, courage. Es que no voy a regresar a mi país, courage. Entonces, cuando llego acá a la aldea Malinque, de las frases que más recuerdo cuando estaba enferma era Alay no yaque, que significa como que Alá te dé salud, Alay no yaque. Y aparte también me decían Iwakili, como courage, ya en la lengua malinque, ¿no? Ok. Entonces, para ese entonces ya, aparte de hablar francés y hablar susu, empezaba a hablar malinque y pues ya llevaba ahí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya llevaba 8 meses, 6 varada. Oye, Gaby, parecía que ya había pasado lo más difícil, ¿no? Pero llega este suceso, pues, social, del que nos estabas platicando, Ujú. un posible golpe de estado, tiros. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue Ujú. cuando ya realmente lo empezaste a sufrir? ¿Y Sí. cómo lo sobrellevaste? Bueno, para seguir un poco en la historia, yo quería y ansiaba llegar para el 24 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, a la capital para celebrar mi cumpleaños con mis amigas y celebrar mi vida, porque ya la había visto perdida, ¿no? O Ajá. sea, como que la muerte se me puso enfrente y me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Estás segura que quieres seguir viviendo? Y yo, sí, por Pues favor, denme otra oportunidad. el renacimiento, ¿no? Se dice, o sea, Sí, de hecho haz de cuenta que tengo, celebraste tu primer sí, año tengo después. ahí una foto muy ahí que para mí es como renacer. O sea, sí, esta enfermedad y este volver a la vida, por así decirlo, sí o sea, estar en esa aldea, estar en ese lugar, haber pasado malaria, haber sobrevivido y sobre todo haber visto todas esas máscaras, sentir los tambores, cómo retumbaban en la tierra, porque era algo que también yo cuando estaba enferma estaba tirada en el piso y escuchar así el pum, pum de los tambores, siento que era como que me estaba haciendo así de, tienes que seguir viva, ¿no?
Entonces, bueno, mi deseo más grande en ese momento era regresar a la capital para reunirme con mis amigas y celebrar la vida. Regreso en octubre de 2020 y para ese entonces todavía no pasaba nada con los vuelos, seguíamos varadas. Entonces yo me prometí también que si salía viva iba a regresar a esta aldea Malinque para hacer servicio dental, porque mientras yo estaba muy grave de malaria, una de las personas que me acogieron en su casa murió por una infección dental, por no haberla atendido. Yo estaba luchando por mi vida, no podía luchar por la vida de nadie más, pero me prometí que si vivía, volvería a esa aldea. Entonces, regreso a esa aldea y estoy 1 mes y medio haciendo voluntariado dental, me vuelve a dar malaria, entonces regreso a la capital vomitando en esos camioncitos donde va mucha gente, voy sintiéndome súper mal, entonces llego directo al hospital con todo mi instrumental dental y con todas mis cosas así, ni siquiera llegué a mi casa, de tan mal que me sentía, llego directo al hospital y le digo al doctor, tengo malaria, hospitalícenme y pónganme la perfusión. Eran las 8 de la noche y me dice el doctor, Gaby, tú sabes que son 4 horas, hay toque de queda a las 10, vente mañana. Entonces me voy a mi casa, al día siguiente me levanto a las 7 de la mañana a bañarme, me sentía súper mal, mareada. Esta vez me pegó diferente esa malaria y no podía sostenerme yo para caminar recto, o sea, como que si anduviera borracha. Entonces dije, con el agua se me va un poco a refrescar, ¿no? Ahí como la marcha o no sé. Y cuando salgo de bañarme, escucho así, pum, 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 pum. Y yo como, ¿qué está pasando, no? Teníamos un grupo de todas las que estábamos varadas en Guinea, de todas las nacionalidades, y entonces una de las chicas mexicanas pone un comunicado, ¿no? Y nadie salga de su casa, hay golpe de estado. Blancos, mucho peor, ¿no? Ajá. Y yo así como, no, o sea, otra vez no puedo hacer nada por mí. Bueno, pues va a durar un día, ¿no? 3 días no pude salir de la casa con fiebre, con temperatura de 40 grados, igual, un paracetamol conmigo. Traía unos aceititos esenciales de orégano, que yo creo que fueron los que me ayudaron, ¿no? Como que yo sentía que tenía que reforzar mi sistema inmunológico, o sea, ¿qué más hacía? No podía salir de la casa, estaba sola, no podía ir al hospital, y el vecino al que le estaba pidiendo el favor así de, por favor, caliéntame agua, me quiero bañar, y, o sea, no con agua fría, ¿no? O sea, ya en un momento ya estaba así temblando y con escalofríos, entonces ni él me podía llevar, ni el doctor podía ir a mi casa, ni ninguna de mis amigas me podía rescatar, ni llevarme medicamento porque nadie podía salir. Entonces otra vez ahí la malaria hace de las suyas en mi cuerpo. Esto fue un 5 de septiembre del 2021. Y para ese entonces ya estaban exigiendo para salir la vacuna contra el coronavirus, pero la china y la rusa, que eran las que habían llegado a Guinea, no eran válidas para pasar ni por Europa ni por Estados Unidos. Entonces yo ya nada más estaba esperando que llegara la vacuna para poder salir. A ese punto yo ya no podía más, ni, o sea, económicamente, ni psicológicamente, ni físicamente, o sea, ya quería salir ahí sí, en ese punto. Y entonces, con esa malaria dentro de mí, en esa situación de golpe de estado, me asomé y los militares estaban fuera de mi casa porque yo vivía muy cerquita del palacio del pueblo, que es donde sucedió toda esta toma de este militar que toma el poder y pues raptan al presidente de Guinea, que ya estaba en su tercera reelección, como que ya tenía más de 80 años y se salió con la suya de otra vez, tercer mandato. Entonces el militar dijo, no,
es el coronel Doumbouya, dijo, no, ¿sabes qué? Ya. Entonces, afuera. A la fuerza toman el poder y con estas, pues con estas armas y con todo este movimiento. Entonces, esto estamos hablando 5 de septiembre del 2021. A la semana llegan las vacunas, la Moderna o la Pfizer, no recuerdo bien. Entonces yo ahí ya fue como, mi pasaporte ya se había vencido, entonces mando todos mis papeles a la embajada de Nigeria, o sea, la embajada mexicana de México que está en Nigeria, y empiezo a tramitar todo ya para salir, o sea, porque ya no podía más. Y siento que esa enfermedad en ese momento llegó para decirme, ya es tu mocho, o sea, ahora sí ya. Ahí fue donde viste la luz, ¿no? O sea, sabías que si te reponías de esta ya ibas para afuera porque ya llegaron las vacunas, Sí. Ya estaba en proceso tu pasaporte, o sea, nada más es de que supere esto y vamos. Que igual fue un choque, o sea, no fue fácil salir porque yo ya estaba impregnada, ¿no? De Guinea, de su comida, de su idioma, de su lengua, de esa alegría. Acá la gente seguía encerrada, mucha gente decía, no, ni para qué te vengas, acá no hay nada, acá está todo cerrado, no hay trabajo, no hay tocadas, no hay nada, o sea, sigue allá. Entonces como que uno siguió de repente ahí como, bueno, pero en ese punto sí yo dije, ya no me importa si en México, si en Saltillo, no hay nada, necesito irme a encerrar. O sea, ahora sí necesito irme a recuperarme físicamente, psicológicamente, emocionalmente, económicamente. Y con todo el dolor de mi corazón, pero a la vez con una gran alegría en mi corazón, decido ya regresar a mi México lindo y querido. Ok. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa parte? Después de todo lo que viviste, de estar al borde de la muerte, fíjate, justo también acabo de platicar con una amiga que viene regresando de Europa. Uh-huh. También estuvo alrededor de 6 meses por allá. Ajá. Y o sea, el mexicano luego lo extraña, pues la tortilla, la salsita, pues la gente. Sí. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues dije, pues África mágica, adiós, ya me voy a mi México mágico, ¿no? O sea, cuando llegué, lo primero que quería hacer era salir del aeropuerto porque tenía una escala en Ciudad de México y yo quería salirme a comer unos tacos, pero pues bueno, no podía porque aparte venía con el tambor y vuelo internacional, o sea, era muy complicado, pero quería los tacos de afuera con así las garnachitas, ¿no? Pero bueno, lo primero que fue llegar fue así comer, la comida fue lo que, te lo juro que lloré al volver a comer una tortilla, que tenía 1 año 9 meses sin comer tortilla. Y bueno, pues obviamente, o sea, cuando llego a Saltillo, llegué con unas trenzas así parecidas y llego a casa de mis papás. Yo me vine desde el aeropuerto hasta acá, o sea, ellos no fueron por mí. Entonces yo les dije, no se apuren, o sea, ya, calma, que ahí voy. Entonces cuando abro la puerta, pues así, lo primero que hace mi mamá es así de, ay, súper abrazarme, ¿no? Así de, ay, pensé que ya no te iba a volver. ¿Ellos supieron todo lo que pasaste, que tuviste? Sí, en algún momento, sí supieron, pero en algún momento yo, a la única que le dije, la segunda vez que me dio, cuando estaba el golpe de estado, yo le hablé a mi hermana y sí le dije, yo creo que de esta ya no la libro. Así le digo, hay golpe de estado, no puedo salir de la casa, no puedo ir al doctor, no sé cuánto dure esto, pero yo creo que de esta ya no la libro. Pero no le digas a mis papás, solo quiero que tú sepas que si no me estoy atendiendo es por el golpe de estado. Menos le dije a mis papás del golpe de estado porque no los quería alarmar más. Entonces, al finalmente, pues mi mamá se enteró en algún momento, ¿no? Y cuando llegó ese abrazo de mi mamá fue como, yo también lloré mucho porque algo que yo pedía mucho también era cuando regrese a México yo quiero encontrar a mis papás con vida y a mi hermana y que no se los lleve el coronavirus porque muchos papás y mamás de mis amigas pues sí fallecieron, ¿no? Entonces abrazo a mi papá, abrazo a mi mamá, abrazo a mi hermana. Mis sobrinas estaban un poco asustadas, ahorita una tiene 6 y una 4, entonces como que la más chiquita se asustó de verme traer unas trenzas de color verde y como que empieza a llorar de dónde salió
ser extraño, No ¿no? te reconoció. Sí, la más grande sí. Y nada, pues así, lo único que fue así, yo también llorando un montón. Y mi mamá, ¿qué quieres de comer? Y así me acuerdo que le dije, quiero tacos de camarón y quiero un licuado de fresa, Combinado. porque ya no había fresas, ¿no? Ajá. Entonces, eso, ¿no? O sea, yo llegué a también, o sea, dentro de esas cosas que sucedieron en esa semana, te digo, el subirme a un camión con terciopelo, el ver el paisaje, los cactus, las montañas, tenía la danza de la luna, que bueno, soy danzante de luna y voy cada año, entonces, o sea, las 2 semanas de llegar, yo quería estar danzando en Ciudad de México, cantando estos cantos en náhuatl, ¿no? Danzando en esas tierras mexicanas con mis compañeras cantando en náhuatl, así, o sea, entonces viajar en camión hacia la danza y ver todo este paisaje, fue muy cerquita de Tepoztlán también, entonces acaba la danza y yo me fui a Tepoztlán y me paraba enfrente así del cerro del Teposteco y decía, wow, o sea, el paisaje que tenemos en México, o sea, venía de ver puros baobabs, de ver tierra roja hermosa igual, pero volver a ver los cactus, volver a ver las montañas, volver a ver así toda esa vegetación, o sea, para mí fue como un volver a renacer en México también, o sea, volver a estar viva y volver a estar en mi tierra y en mi país. Estaba feliz, escuchaba cómo también la gente tocaba en el metro, así son jarocho y yo lloraba, o sea, me la pasé llorando como todo el mes, así de que regresé, por cualquier cosa lloraba. Y yo, ay, un pastel, quiero un pastel de chocolate, quiero camarones, quiero tacos, quiero chilaquiles, o sea, allá engordé como 15 kilos porque cocinan con un aceite rojo, aceite de palma. Y regresando a México yo creo que me aventé otros 10 de que estaba comiendo como loca. Y bueno, pues sí, me tardó también un tiempo en recuperarme, como 6 meses así al 100 físicamente hablando, o sea, mi salud no estaba bien y pues igual todavía seguía soñando que estaba allá, se me olvidó un poco las palabras en español, se me salían palabras en susu y bueno, escribía mucho, ¿no? Como, o sea, realmente fue un renacer. Yo me fui siendo una, regresé siendo otra, más sencilla, 4x4. Pues sí, o sea, viajé por carreteras durante 3 días en situaciones de enfermedad, en carros que se ponchaba la llanta. Entonces, para mí regresar a México todo era lujo. Bañarme con agua caliente era lujo, porque al principio sí viví como en casa, te digo, con agua y con luz, pero después viví en la aldea, el baño era pues ahí, ¿no? Como un hoyo en la tierra. Tenía que cargar agua para bañarme, tenía que conectar mi celular en la noche para que me durara todo el día. O sea, acabé viviendo como una guineana, comiendo como una guineana, lavándome el pelo como con este jabonzote que usan las guineanas, porque no me podía comprar un shampoo. Y, y limpiándome sin papel. Y más libre, ¿no? Más... Entonces sí, o sea, llegué siendo otra, creo que allá di el viejazo también en cuanto a físico, porque nunca usé bloqueador, el sol quema mucho, me salieron arrugas, mi pelo se hizo como más, pues feo, ¿no? Por todas estas condiciones, pero también creo que regresé siendo pues muy madura y como también súper consciente de estar viva, agradecida y viviendo así cada segundo y cada minuto al abrazando máximo. la vida. Sí. Yo creo que sí, esas son las lecciones que nos dejas, Gaby. Como tú dijiste, el soltar, o sea, literalmente todo, porque pues estuviste en situaciones donde aquí te sientes mal y bueno, pues vas a la farmacia o vas al doctor, etcétera. Estabas en una situación muy complicada que ni siquiera dependía de ti. No era por cuestión de dinero, no era por cuestión que no te quisieran atender, sino porque la situación estaba fuera totalmente de tus manos y tuviste que dejarlo todo en manos de Dios, ¿no? Por decirlo Ujú. así. Soltar el control también, Exacto. porque no podía controlar nada. Y bueno, un paréntesis. Antes de que tú te fueras, ¿sientes que a lo mejor sí te faltaba trabajar esa parte del soltar o...?
Sí, Sí. claro que sí, sí, siempre he sido muy apegosa, ¿no? Entonces, también te digo, regresar tampoco fue fácil porque fue como una ambivalencia de sentimientos de soltar esa vida que tenía en África y de soltar como esa vivencia tan hermosa. Igual yo me despedí así de África a la distancia y dije, espero un día volver, así como que fue un sueño que fue imposible en algún momento, en mucho tiempo, y cuando logré estar en África dije, bueno, no fue tan complicado, obviamente tuve que ahorrar mucho dinero porque no es fácil, y bueno, pues dije, si vuelvo, ahora sí quiero regresar a gozar. O sea, no quiero estar preocupada por el dinero, ni por la enfermedad, ni porque cuándo voy a salir. Si vuelvo va a ser así realmente y literalmente para pasarla bien chido. Justo era lo que te iba a preguntar. O sea, ya digo, quiero cerrar con esta Ujú. parte, con esta pregunta. Después de todo lo que pasaste, después de casi perder la vida, este, ¿por qué regresar? ¿Cómo es tu perspectiva ahora en este? Porque me platicabas que ya estás por partir, ¿no? Para allá. Vengo regresando Ah, ok, de justo de Guinea, por eso traigo ok. estas trencitas que me hicieron allá. Bueno, a los 10 meses de estar varada allá, yo empiezo a hacer un proyecto que se llama Yele Yele, que significa sonríe, sonríe, que era para recibir donaciones para seguir haciendo voluntariado dental, porque mi material ya se había acabado. Entonces yo hacía voluntariado dental y cuando vivía en la isla tenía techo y tenía comida. Entonces era como una cadenita. Yo ayudaba a la isla me ayudaba a mí y como se puso tan de moda todo esto de Zoom y las redes sociales, lo que hacía era clases de percusión y de danza online, que no las daba yo, las daban los maestros. Entonces el dinero era para los maestros, para mi material, para ayudar a la isla. Entonces hice voluntariado dental en orfanatorio, en la isla de Casá, en la isla de Rum, en esta aldea malinque que se llama San Baralá. Y me dio tanta satisfacción estar sirviendo, estar ayudando a la gente que de verdad lo necesita, que mi motivo principal para volver fue seguir ayudando, pero ahora sí me vine mucho más preparada y tengo una amiga que tiene un hermano muy altruista y él me dijo como, ¿volverías a Guinea? Y le dije, sí, me dijo, bueno, si quieres volver a Guinea, yo te pago el vuelo para que sigas haciendo este servicio social como dentista. Entonces el año pasado volví a Guinea, volví de enero a marzo, estuve 2 meses y no, fue un recibimiento que también me llenó el alma y el corazón de que la gente me decían doctor Ñiñi Talé. Ñiñi es diente y Talé es sacar, entonces era la doctora Sacamuelas. Y incluso también me bautizaron con un nombre africano que es Yari. Entonces todo el mundo, Yari, doctor Ñiñi Talé. O sea, fue un recibimiento tan bonito que yo dije, wow, sí dejé una semilla, ¿no? En Guinea que pues había que ir a sembrar. Y entonces este año se me dio la oportunidad de volver a ir con este proyecto de Yele Yele para hacer voluntariado dental y pues vengo regresando, igual con el corazón bien contento. Esta vez solo estuve un mes con 10 días y, y sí volvería a ir, porque una parte de mi corazón se quedó allá, es mi segundo hogar, fue mi lugar de refugio para la pandemia. Hice muchos amigos y bueno, el latido del tambor siempre me va a llamar y pues qué mejor que el latido del tambor desde su origen, ¿no? Gaby, ya tenemos el tiempo encima, Ujú. pero no me quiero ir sin hacerte una última pregunta, te prometo que es la última. No sé si supiste lo de MrBeast. Hay un influencer que pues es millonario, billonario, no sé. Tiene muchos negocios alrededor del mundo, pero él empezó a hacer algo en comunidades de África y él dio a conocer que con $1 millón creo que puso no sé cuántos pozos de agua en, Ay, sí. en, en África. Entonces, o sea, todos nos quedamos así con una incógnita, ¿no? Porque pues las Naciones Unidas recaudan miles de millones al año supuestamente para apoyar a estas comunidades, a estos países que están pues ahora sí que hundidos en la pobreza y en, no sé, en 20 años no han podido hacer un pozo.
y resulta que MrBeast en un año con $1 millón hizo, no tengo el dato, les voy a quedar mal, no tengo el dato, pero hizo varios. Uh-huh. Entonces, ¿viste algo de eso? O sea, ¿realmente sí se le apoya a la gente de allá? ¿Es nada más una mentira? Pues mira, ahí en Guinea igual también hay ONGs y justamente esta gente de Francia que está yendo a apoyar, pues por eso tienen estos supermercados franceses, porque sí hay gente que va a apoyar, sí hay ayuda internacional. Justo ahora hubo un incendio que también hubo 23 muertos y hubo 184 heridos. Parte del medicamento que me llevé en esta ocasión fue porque explotó este contenedor de combustible que abastecía todo Guinea, ¿no? Entonces yo me llevé mucho medicamento y decían que sí llegó la ayuda internacional, pero pues se tardó. Entonces sí hay ayuda internacional, pero no la suficiente. Y justo esos pozos de agua es lo que más se necesita porque sabemos que el agua es la vida. Entonces, con ella todo, sin ella nada, ¿no? Entonces, es algo tan básico que realmente sí se necesita poner muchísimos pozos, sobre todo en las aldeas, que es donde más lo necesitan. Entonces, pues no sé qué cantidad de dinero haya llegado para eso y por qué no lo han hecho, pero sí estaría bueno pues, que ese chico fuera a Guinea. Nada más dejar ahí la incógnita, o sea, que no nos vayamos con la finta de muchas cosas que se dicen, o sea, el que le interese, pues igual ya se puede meter ahí a investigar un poco más del tema, pero bueno, nada más quería cerrar con eso. Te agradezco bastante, Gaby, es impresionante toda la historia que nos contaste. Me da mucho gusto que se haya dado la posibilidad de que finalmente nos hayas acompañado, nos hayas contado tu historia, y pues reconocerte el valor que como persona le pusiste. ¿Cómo dices que es la palabra del coraje? Courage. Eso es, esa es la palabra que define todo mi viaje y es algo que nunca se me va a olvidar. Y ya cualquier cosita que me pase, recuerdo, courage. O sea, ya viviste tantas cosas que ya lo demás es pues, lo de menos. Pues tengo que tener esa palabra y ponerla en práctica para poder como que salir adelante de todas las adversidades que sucedan en mi vida. Claro que sí. Gaby, nada más por último, si quieres compartir tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir? A lo mejor alguien que quiera apoyarte para esos proyectos que tienes, si nos gustas compartir, y con eso cerramos. Ok, bueno, pues digamos que la página de este proyecto es Yele Yele, que lleva acentos en la E, significa sonríe, sonríe. Mi Facebook personal pues es Gabriela González García. Y bueno, también agradecer este año también y el año pasado a la familia Cámara Arteaga, que también aquí de Saltillo, que también hicieron un apoyo muy grande para las donaciones de medicamentos para las personas que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. También apoyaron el proyecto Yele Yele y bueno, también a este ser súper altruista José Luis Román Loyola, que también gracias a él volví a cumplir el sueño de estar en Guinea pues de una manera más amena y más preparada para seguir haciendo servicio. Entonces, bueno, también pues decirles que luchen por sus sueños y luchen por los destinos que quieren conocer, porque sí se puede. Y lo digo yo que me fui hasta África y bueno, pues he regresado también y he regresado a México sana y salva y pues bueno, nada más eso. Lista para regresar. Bueno, lista. Gaby, muchas gracias por haber estado aquí. Gente, espero que pues haya quedado ahí un mensaje, una semillita de todo esto que nos compartió Gaby. Esa es la idea del podcast. Y bueno, les agradezco por haber estado otro capítulo aquí con nosotros y nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.